Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, RCC Media RD, en el caso de Twitter y de Instagram de la estación, y también las redes sociales de nuestro programa, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter, además de seguir nuestra interacción en cabina en video a través de www.rumba985fm.com. Recuerde que esos son los distintos canales por los cuales pueden seguirnos. Karina, hoy hace unos minutos circuló un decreto presidencial identificado con el número 37022, en el que el presidente de la República designa al señor Manuel Antonio Lara Hernández como el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Este nombramiento que ocurre, bueno, que se promulga el día de hoy a través de este decreto, viene entonces a designar a este señor que en el año 2000 al 2004, en ese periodo de la presidencia de Hipólito Mejía, ocupó la administración del Banco de Reservas. Ahora lo han designado presidente del Consejo Unificado de las Sedes. Debemos recordar que esta posición, la presidencia del Consejo Unificado, la venía desempeñando el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Estaba ocupando las dos posiciones o tenía en sus manos las dos responsabilidades, y entonces ahora el ministro queda solamente en su responsabilidad de ministro de Energía y Minas, y entonces el señor Manuel Antonio Lara Hernández ocupa esta posición, que es muy importante en este momento porque recordemos que está en el Congreso el proyecto que precisamente termina de acabar con la anterior CDEE, que viene entonces a ser sustituida por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Ese fue el decreto que tuvimos en el día de hoy. Mucha gente, a propósito de que se aproxima el 16 de agosto, está a la expectativa con algunos posibles cambios. Pero saliéndome un poco Yo fui el primero que, ay Dios mío, ¿a quién cambiaron? Andrés Astacio. No. Pero Andrés Astacio es el vicepresidente. Se mantiene Ahí como estuve viendo en varios grupos de WhatsApp cómo también se confundieron un poco con la posición. Pero bueno, cambiando un poco de tema, señores, les cuento que el Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez negó categóricamente que su cliente haya aspirado a las elecciones presidenciales del año 2020 y que mucho menos haya contratado a título personal a asesores para esos fines. La barra de defensa resaltó que este país es muy pequeño y que no hay un solo dirigente político de cualquier partido que pueda señalar que Jean Alain Rodríguez le haya presentado una propuesta de candidatura. Bueno, pero ya va. ¿Quién declaró? La barra de defensa. No, pero ninguno de ellos en particular. O sea, no. Okay. La barra de defensa. Pero hay otro dato. Ajá. Hay otro dato, y es que exigen la extradición de Rafael Cano. Ajá. Así Eso me parece una buena jugada del equipo de defensa de Jean Alain. Claro. Porque todos hemos estado comentando durante todos estos días que ha surgido por allí el comentario o el rumor de que el señor Cano es uno de los delatores. Así es. Ante el Ministerio Público, y que por ello entonces estaría fuera de los acusados en este expediente Medusa, y entonces todo el mundo como que, bueno, pero ven acá, o sea, ¿dónde está este señor? Me parece una buena jugada del equipo de defensa. Lo que no es creíble es la primera parte de la declaración, porque ellos dicen allí, o su declaración se motivó en el sentido de desmentir que Jean Alain tuviera intenciones de tener un proyecto presidencial para el 2020. Obvio que para el 2020 no era que lo tenía. Lo tendría para el 24 o para el 28. Para el 2020 no, claro que no. O sea que ellos ni están mintiendo, ¿verdad? Pero no están diciendo la verdad completa. Exactamente. Hay que volver a traer algún día de estos a nuestro otro amigo Valcárcel, parte del equipo de defensa de Jean Alain. Bueno, mira, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que lo tenemos ahí esperando desde hace rato y no le hemos prestado atención. Don Sigmund Freund. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te presentamos? ¿Como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas o como el nuevo delegado del PRM ante la Junta Central Electoral? Ya me hiciste la presentación por los dos. Bienvenido, hermano. Gracias. Muy contento de estar con ustedes aquí. Definitivamente. Ya finalmente, ¿verdad? Sí, Se señor. logró. Sí, señor. ¿Después de cuánto tiempo? No, una semana solamente. Sigmund, vamos a empezar a hablar por, yo diría que lo más noticioso en tu caso es
bueno, tu nueva responsabilidad por el partido ante la Junta Central Electoral. Vienes a sustituir al lamentablemente hoy fallecido amigo Orlando Jorge Mera, y entonces te dan la responsabilidad a ti. ¿Cuáles son los principales retos en esta posición ante la Junta? Mira, Alex, la verdad que debo decir que para nosotros lo primero es un reto sustituir al propio Orlando con una persona que tenía tantos años ejerciendo la representación del partido, del PRM en la Junta Central Electoral, haciendo un trabajo muy eficiente, jugó un rol muy importante, ustedes recordarán, en las elecciones del año 2020, principalmente en aquel proceso municipal que tuvo que ser suspendido, y jugó un rol importantísimo para defender los intereses del partido, los intereses del país, de la sociedad, en aquel momento con la situación que todos conocemos que se armó. Mira, la Junta Central Electoral tiene muchísimas tareas y el proceso electoral cada día más se está acercando aunque lo veamos lejos, 2 años o menos de 2 años, ya 1 año y 11 meses. 1 año y 11 meses en materia electoral y de preparación de las elecciones no es tanto. Porque también tú tienes que sumarle que el año próximo, 2023, vienen las primarias de los partidos con fechas fijas como la ley así lo establece. Esa primaria para todos los cargos, para cargos municipales, de regidores, de alcaldes, de diputados, de senadores y la candidatura presidencial de cada uno de los partidos. Lo que amerita de que se haga un trabajo de preparación previa muy intenso. Pero hay algunos puntos, yo te podría decir que de los temas más neurálgicos y sensibles y urgentes que se tendrán que abordar con la Junta Central Electoral, primero es terminar la conformación de todas las juntas electorales. Son las juntas municipales que en cada una de las demarcaciones tienen la responsabilidad de regir los procesos, principalmente en caso del aspecto municipal. Estamos inmersos en la culminación de la estructuración de 59 de las juntas más importantes en las últimas semanas, y eso lo estaba llevando el compañero Orlando Jorge y un equipo más que lo acompaña en la Junta, y tenemos que entonces retomar ese trabajo que se había quedado medio suspendido por lo que desgraciadamente sucedió. De igual manera, hay una decisión del Tribunal Constitucional que tendremos que abordar en los próximos días, y es el hecho de que, no sé si ustedes tienen la información, o seguro sí, de que del Tribunal dictó un dispositivo de una sentencia, todavía no íntegra, en la cual establece que el voto electrónico es inconstitucional. Ahora, el dispositivo de la sentencia no podemos determinar de la misma si lo que está hablando es el voto, o sea, al momento de tú hacer el voto por el candidato, y no el escrutinio, la transmisión de datos, todo lo que adorna un proceso electoral. Y ahí tendremos que ver si realmente solamente se abocó la Junta Central, el Tribunal Constitucional, a declarar inconstitucional el tema del voto per se, como en algunos otros países ha ocurrido, de que, bueno, puede ser con una boleta manual, sin embargo, a partir de ahí, luego que tú introduces la boleta en una urna, esa transmisión de esos resultados, ya en todos los países del mundo, como aquí también ha sido, tiene que ser electrónico para dar la agilidad. Entonces, ahí tendremos que abordar, veremos el alcance de la decisión, que todavía no ha salido íntegra, para ver qué ajustes o mejoras tendremos que hacer al proceso electoral del año que viene. Y tercero, tenemos que trabajar en lo que es el cronograma de todo el proceso electoral, como decíamos, que tiene que iniciar con todas las preparaciones para los temas de la primaria, el tema del empadronamiento, el voto del exterior, que ustedes recordarán que en el proceso pasado también fue un poco traumático, que inclusive en un momento, por el tema de la pandemia, se llegó la misma Junta Central Electoral propuso en algún momento que se suspendiera el voto en el exterior, y el PRM jugó un rol muy importante defendiendo ese proceso, e incluso jugando un papel muy activo para buscar los espacios principalmente en los Estados Unidos, donde se podían llevar a cabo las elecciones, y en España también, que tenía una situación muy, muy crítica, muy sensible con el tema de la pandemia. Y eso también requiere de muchísimas discusiones, de muchos debates, de muchísimo tiempo que hay que trabajar en estos meses. La gente entiende que el delegado político posiblemente puede ser que juegue un rol en los días de elecciones, 5 o 6 días, o los días antes y el mismo día del proceso, pero no.
juega un rol muy activo durante todo el proceso preparatorio, que es lo más importante. Ya lo que se vive en mayo o en marzo para las municipales es simplemente la culminación de todo ese trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos años. Correcto. Bueno, dicho esto, vámonos entonces a tu función pública, aunque probablemente después volvamos a la parte política. Tienes una responsabilidad importante, te dieron una responsabilidad importante al poner en tus manos la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, que es prácticamente el modelo rey en el programa de gobierno del presidente Abinader. ¿Qué tanto han podido avanzar en esos grandes proyectos ya cuando estamos a mitad del periodo presidencial, de este primer periodo para quienes piensan que solamente será del 24 o los que quieren que sea hasta el 28? En todo caso, ¿qué tanto han avanzado? ¿Qué tanto van a poder terminar antes del 24? ¿Qué va a quedar para ese segundo posible periodo? Ok, mira, importante es recordar que siempre debo iniciar por ahí. La Dirección de Alianza Público-Privada fue creada hace 1 año y 10 meses por una ley que fue promulgada en febrero del año 2020. Nosotros nos tuvimos que abocar a la tarea de crear desde cero, a partir del 16 de agosto del 2020, una institución que no existía, que simplemente existía en el papel. Y eso ameritaba entonces lo que es la configuración de un orden, de una institución en lo institucional, en los recursos humanos, en lo material, lo cual inclusive nos imposibilitaba en los primeros meses poder trabajar de manera puntual en proyectos específicos, porque no teníamos inclusive el marco normativo para poder formalmente evaluar, analizar proyectos de alianza público-privada. O sea, para que tú entiendas, si alguien tuviese un proyecto de alianza público-privada, por decirlo, el propio gobierno o cualquier iniciador privado, el 18 de agosto nosotros no teníamos la posibilidad de recibirlo, porque no teníamos las herramientas para hacerlo. Los primeros meses tuvimos que trabajar arduamente para aprobar el reglamento de aplicación de la ley, que es el principal elemento faltante en ese momento. Todas las metodologías de análisis y de revisión que la ley exige, temas de fiscales, socioeconómicos y todo lo demás. Entonces fue a partir del noviembre, finales de noviembre del 2020, cuando ya nosotros anunciamos al país que estábamos listos para trabajar proyectos de alianza público-privada de manera puntual, ya sea iniciativas públicas a ser introducidas por alguna institución del gobierno o iniciativas privadas por cualquier agente privado. Y fruto de eso, en finales del noviembre del 2020 recibimos el primer proyecto, que es la denominada Autopista del Ámbar, que es un proyecto que el presidente de la República en su toma de posición habló como uno de los elementos importantes dentro de sus obras de infraestructura, con la finalidad de poder desarrollar el destino turístico de Puerto Plata, de volver a relanzarlo y conectar dos ciudades importantes como son Santiago y Puerto Plata a una distancia prudente, a un tiempo prudente. Y a partir de ahí nosotros iniciamos esta labor de comenzar a estructurar conforme a la ley estos proyectos. Debo decirles a ustedes que a la fecha hemos recibido alrededor de 20 proyectos en la Dirección de Alianza Público-Privada. Algunos de ellos han sido descartados porque no tienen la naturaleza como tal, pero tenemos activos cerca de 13 proyectos. Actualmente tenemos un proyecto en licitación, que es el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarios, que es un sistema virtual de registro de las garantías, que está ya en fase de licitación. Y tenemos previsto que para antes del mes de agosto, ahora en las próximas semanas, estaremos lanzando 2 proyectos importantes, la licitación de 2 proyectos importantes, que es el puerto de Arroyo Barril, que es un puerto de cruceros que pretendemos desarrollar en el área en Samaná, a través de la modalidad de alianza público-privada, con un área comercial, institucional y de entretenimiento, en adición al puerto per se, y la autopista del Ámbar, como la infraestructura vial que va a conectar Santiago y Puerto Plata a 20 minutos. Esos 2 proyectos deben estar lanzados porque están listos para antes del mes de agosto. Pero de igual manera, tenemos Pedernales, que es el proyecto que, sin lugar a dudas, se le ha dedicado mayor cantidad de tiempo en la institución en los últimos meses, porque es un proyecto que requiere de muchísimo esfuerzo por parte de un grupo, o sea, de un grupo amplio de profesionales. En el caso de Pedernales ya tenemos avances materiales en obra. Ya nosotros adjudicamos hace alrededor de un mes las obras hidrosanitarias y ya se iniciaron los trabajos, ya iniciamos
la parte vial, todo lo que es la construcción de las vías internas del proyecto, la mejora de todo el acceso hacia el proyecto de Cabo Rojo Pedernales, como se le conoce. De igual manera ya tenemos en licitación la parte eléctrica, que deberá estar adjudicando en las próximas semanas, y para el mes de agosto tenemos previsto entonces el lanzamiento de la licitación del primer hotel, de lo que deberán ser los 8 hoteles que van a ser ejecutados en la primera fase del proyecto. Eso quiere decir que para enero del 2023, en el caso de Pedernales, tendremos obras por alrededor, yo te diría por alrededor de $500 millones, entre los cuales están hoteles, al menos 3 hoteles, toda la parte eléctrica, infraestructura de servicios de agua e infraestructura vial. Y para tu pregunta, para culminar, para el año 2024 debemos tener en proyectos de alianza público-privada al menos 4 o 5 proyectos, entre los cuales los 3 que hemos mencionado, Arroyo Barril, el Ámbar. Arroyo Barril deberá estar ya en una fase de casi de culminación del proyecto completo. El Ámbar deberá estar en una fase de 50% de ejecución, porque es un poco más complejo, una carretera de montaña. Y Pedernales para el 2024 deberá tener ya al menos 3 hoteles listos, operando, un aeropuerto, el aeropuerto internacional y toda la parte de infraestructura. Es mucho. La gente, tú puedes pensar, bueno, 3 hoteles, pero eso es mucho. Es mucho porque estamos hablando de un destino que no tenía nada, que no tiene absolutamente ni siquiera servicios, que está alejado de la capital de Santo Domingo, que toda la logística es mucho más compleja. Por lo que nosotros podemos, si todo ocurre como nosotros pretendemos que así sea, podríamos decir en el 2024 que la gestión ha sido un éxito, porque pudimos lograr desde cero concretizar 3 proyectos sumamente importantes, en adición a los demás proyectos de servicios de APP que vamos a lanzar, como dije ya, el de garantía inmobiliaria, proyecto posiblemente de inspección técnica vehicular, tema de hospitalario también, temas eléctricos, o sea que sí, hay mucha tarea de por medio. Los proyectos APP toman tiempo, no son proyectos que se puedan estructurar en cuestiones de semanas, sino que son contratos a largo plazo, requieren de mucho análisis, muchos estudios, mucha verificación, para evitar caer en lo que caímos, por ejemplo, en el caso de la autopista de Samaná, y no tener que nosotros como el gobierno dominicano poner la mano en la cabeza. Sigmund, muchas de estas alianzas público-privadas se apoyan en la figura del fideicomiso, que causó mucha controversia, porque si teníamos en el marco legal el fideicomiso público, que si no lo teníamos, que si usábamos la ley del 2011, y me gustaría saber si hemos encontrado algún bajadero para poder desarrollar todos estos proyectos, cumplir con el plan del presidente y, por supuesto, actuar dentro del marco legal. Mira, el caso del fideicomiso fue un tema que ustedes recordarán que todo explota o surge por el fideicomiso de Punta Catalina. Fue un fideicomiso público que se crea en esta gestión con la finalidad de gestionar la operación de esa planta. Y por unas situaciones particulares que tuvo el fideicomiso en su conformación, los miembros y todo, se creó toda una especie de catarsis mediática criticando la figura del fideicomiso. Yo creo que ningún político sensato, por no tocar la parte de la sociedad, que también estoy seguro que así será, puede criticar los aportes que ha hecho el fideicomiso a la República Dominicana en los últimos años. A partir del año 2011, con la aprobación de la ley de fideicomiso y el desarrollo del mercado hipotecario, si no existiese esa ley, si no hubiese sido aprobada la misma y si no hubiese existido la figura del fideicomiso, el desarrollo del mercado de vivienda en la República Dominicana, por lo menos para mediano y bajo costo, aquí no fuera lo mismo. Aquí tuviéramos una crisis habitacional mucho más grande de la que posiblemente tenemos en estos momentos y deficiencias habitacionales mucho mayores. Los ejemplos están ahí, las muestras están ahí, todo el sector lo ha podido identificar. Pero hay fideicomisos públicos también que no tienen que ver con el tema hipotecario, que han dado sus resultados. Y debemos reconocerlo, nosotros somos mezquinos, a diferencia de otros opositores, de algunos opositores. Nosotros reconocemos, por ejemplo, el caso del fideicomiso RD Vial, que ha sido un fideicomiso que ha traído muchísimas bondades al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Sin RD Vial nosotros no pudiéramos ahora estar lanzando algunas obras importantes públicas del gobierno del presidente Luis Abinader, como la circunvalación de Baní, de Asua, que son a través de esa figura. Y es un fideicomiso que no ha tenido en ningún momento ningún tipo de escándalo, ni la gestión anterior que conozcamos, ni la gestión actual.
se hacen los procesos licitatorios con toda la transparencia debida, está súper regulada más que tanto o más como una institución pública, porque ahí intervienen el gestor fiduciario, intervienen en superintendencia de bancos, superintendencia de valores, o sea, una serie de entes reguladores que tienen toda la vista puesta en los fideicomisos públicos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente Luis Abinader? Bueno, inició una discusión sobre las bondades o no de los fideicomisos. Bueno, pues vamos a someter una ley de fideicomiso público. Y el presidente Luis Abinader en meses trabajamos una ley y la presentamos al Congreso Nacional. Aquí ninguna gestión del gobierno, desde el año 2011, cuando nacieron los fideicomisos, se había procurado o preocupado por redactar una ley de fideicomisos públicos, y nosotros lo hicimos y lo estamos proponiendo. ¿Y qué le estamos haciendo? Estamos haciendo algo que lo que nos viene a hacer inclusive es, por decirlo de una manera, atarnos un poco más las manos. Porque ahora mismo, al no existir una normativa de fideicomisos públicos, la operatividad de los fideicomisos públicos existentes se maneja simplemente por reglamentos internos de los propios fideicomisos. Nosotros con la ley lo que estamos proponiendo es, inclusive ya, entrarnos al sistema de verificación de la Contraloría para que puedan ser verificados. La ley de compra y contrataciones, lo que regule los principios de la ley 34006. Tema de verificación presupuestaria. O sea, nosotros estamos ordenando la casa, estamos proponiendo ordenar la casa porque entendemos que el fideicomiso público debe jugar un rol fundamental en la República Dominicana en los próximos años. Entonces, no existe ningún tipo de contradicción o ilegalidad en la utilización de los fideicomisos, todo lo contrario. Nosotros, ahora mismo no existe una normativa puntual que lo regule como todo. Pero se está trabajando en una. Pero estamos trabajando, claro que sí. Y esa es la idea. Nosotros estamos de acuerdo en que se apruebe una ley de fideicomiso público para que se regule de manera más estricta los fideicomisos públicos. Pero mientras tanto tenemos que seguir caminando. RD Vial no puede dejar de existir. El fideicomiso Juan Bosch no puede dejar de existir. El fideicomiso Fitran, que va a ser el monorriel, tampoco puede dejar de existir. Entonces, lo que nosotros como gobierno queremos es desarrollar proyectos a través de fideicomisos públicos, pero con una debida normativa que nos haga más transparente la vida útil de los mismos. Eso es todo. Sigmund, nos quedan como 3 minutos y nos quedan como 30 preguntas por hacerte. A ver cuántas podemos responder rápidamente. Okay. Lo primero, esta semana se sentaron allí Gustavo Iván Sánchez. Lorenzo y Gustavo Sánchez, Okay. diputado y senador del PLD. PLD. Y ambos coincidieron en que este gobierno no se le puede, comparándolo con sus 16 años anteriores, que este gobierno no se puede mencionar una sola obra. ¿Qué le respondes a ellos dos? Pero lo que pasa es que, mira, es increíble. Mira, el presidente se ha pasado 2 años, no solamente iniciando obras, sino también tratando de culminar una serie de obras incluso dejadas por el gobierno anterior. Te pongo un ejemplo, la presa Monte Grande, uno de los grandes dolores de cabeza que nos dejó la gestión anterior, contratos totalmente a totalidad cubiertos, no podemos utilizar la 340 porque ya el tope del 25% se exigió. El presidente tuvo que someter un proyecto de ley al Congreso para algunas obras puntuales, poder culminarlas, obras como la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, la misma presa Monte Grande, que no teníamos recursos ya y la ley teníamos, se había agotado la posibilidad. ¿Por qué? Por la mala gestión de los gobiernos anteriores. Y todas esas obras, grandes y pequeñas, este gobierno, sin ningún tipo de mediocridad y mezquindad, lo que ha hecho es continuarla, empujarla y terminarla y culminarla. Ya, por ejemplo, el caso de circunvalación de Baní, hoy dijo de Asua, el ministro, que se va a terminar en septiembre. Circunvalación de Baní se termina a finales de año. Nosotros el presidente ya retomó una obra sumamente importante que era la autopista Duarte y la readecuación. Ya se culmina ahora lo que es la entrada de Santiago. Se terminó también la carretera Gregorio Luperón, que la terminó esta gestión y la inauguró esta gestión. De igual manera también el tema, nosotros pudimos de una manera u otra rescatar un poco todo el tema eléctrico, haciendo licitaciones como el tema de Manzanillo. Nosotros vamos a hacer una obra en Manzanillo que aquí va a quedar, o sea, lo que va a pasar en la República Dominicana va a transformar todo el país. O sea, nosotros en todas las partes del país estamos haciendo obras pequeñas, pero importantes para las comunidades, sin desmedro de estas obras grandes que tienen que ser culminadas, que toman su tiempo. Recuerden que nosotros tenemos 1 año y 11 meses. No podemos comparar 20 años de gestión con 1 año y 11 meses. Lo que sí yo te puedo decir es lo siguiente, es que las obras que se van a inaugurar en esta gestión, en estos primeros 4 años y en los próximos 4 años del presidente Luis Abinader, serán de mucho mayor impacto que todas las obras que el PLD pudo. ¿Se va a reelegir el presidente? Bueno, si me lo preguntan a mí, yo entiendo que sí. Lo que hay que esperar es que el presidente decida si va a optar por una repostulación,
pero no tenemos la menor duda que si las elecciones son el día de hoy, el presidente gana por mucho. Simón, se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Sí. Más allá del tema imagen, más allá del tema comunicacional, ¿afecta o le hace daño a la gestión del presidente Abinader la licencia del ministro Macarrulla? Mira, yo creo que no. O sea, evidentemente, yo creo que lo que más puede dañar es perder un funcionario con las capacidades y con la disposición y el compromiso que Lisandro Macarrulla había demostrado durante 1 año y 11 meses de gestión. Una persona que trabajaba 15 y 16 horas sin necesidad, una persona que tiene todos sus problemas económicos resueltos y estaba trabajando al servicio del país. Pero la manera en la cual se ha manejado el tema posterior ha demostrado muchísima madurez, transparencia, no solamente de él, sino también del propio gobierno. Era una decisión del propio Lisandro, él decidió tomar una licencia para resolver sus asuntos o sus asuntos no, ni siquiera son de él, de su hijo, de la empresa, porque también la responsabilidad personal, que eso es otra cosa que aquí se ha querido también crear una especie de confusión, no es a Lisandro que se está acusando. Entonces, yo entiendo que la manera transparente como se ha manejado le evidencia a la sociedad que este es un gobierno que no tiene nada que ocultar, que no tiene miedo de tomar decisiones también que sean dolorosas en su momento. O sea, lo que está ocurriendo aquí en materia de la independencia del Ministerio Público y la no involucramiento del gobierno en esas decisiones no tiene parangón en la historia dominicana. O sea, nunca en la vida eso había ocurrido, porque en todos los gobiernos que se hubiese pasado se hubiese provocado que no saliera ningún nombre de ningún funcionario. Pero en este caso el presidente decidió no involucrarse. Habrá que ver si hay elementos o no para culpar a esa empresa. Entonces yo creo que al final del día el gran daño que le puede hacer el gobierno es perder a un funcionario en caso de que salga definitivamente con las capacidades de Lisandro Macarrulla. Muchísimas gracias, Sigmund. Se nos acabó. No digo yo, se nos fue el tiempo. Nos comimos unos minutos de la emisora, pero muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos como 10 cosas más que decir. Bueno, ha sido Sigmund Freund, delegado ante la Junta Central Electoral por parte del PRM y director ejecutivo de alianzas público-privadas. Así es. Mañana tenemos una noticia muy, muy importante, Alex. Muy importante. Que vayan a nuestras muy importante redes. para nosotros y muy importante para ustedes, nuestros oyentes. Si quieren, vayan ahora mismo, apenas terminemos acá, a nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram y no se diga más RD en Twitter, que es una noticia bien, bien importante. Síganla por allí, así como un par de noticias que vienen esta misma noche por parte del Ejecutivo. No me digas. Déjala ahí, se Hay nos que fue el estar tiempo. atentos. Bye, bye. Se nos fue el tiempo.